Hola amigas, amigos, bienvenidas a Tecnosfera. Las sardinas no tienen problemas de agua. Nadan literalmente en la abundancia oceánica y han evolucionado para hidratar su cuerpo desalando el agua del mar. Y aquí nosotros, los humanos, tan inteligentes que somos, tenemos un problema con el agua. Hemos evolucionado en un medio terrestre que se nutre de agua dulce y necesitamos agua dulce para mantenernos vivos. Pero el problema es que el agua dulce no es tan abundante, que cada año crecemos y queremos más, y que cada vez nos llega de manera más irregular. Y si no, que se lo pregunten a los agricultores víctimas de la sequía. Pero, ¿qué podemos hacer como sociedad para asegurarnos un agua que es literalmente vital para nuestra subsistencia? ¿Será suficiente con reducir el tiempo de nuestra ducha? Sígueme y te lo cuento. Solo un 0,75% de toda el agua del planeta es dulce y de esa solo el 1% es fácilmente accesible, es decir, un 0,007% del total del agua del planeta. Pero ese mísero porcentaje supone 100 billones de metros cúbicos de agua. ¿Es que no es suficiente? Pues depende de cómo la repartas. Si nos la repartiéramos entre tú y yo, saldríamos a 50 billones cada uno. Tendríamos de sobra. Hasta podríamos embotellarla y venderla. Por cierto, ¿no es eso lo que hace Danone con su marca Evian, con el agua de los Alpes? Bueno, pues la repartimos entre todos los humanos. Aun siendo 8.000 millones, tocaríamos a mucha agua, pero sería un reparto absurdo. Estaríamos dejando fuera a todas las especies vivas del planeta que dependen del agua dulce, desde una carpa a un pino o un hongo. Hagamos entonces un reparto equitativo. Toda el agua de todas las precipitaciones que caen sobre suelo firme al año, repartidas entre todas las especies que conformamos la biosfera, de forma proporcional a nuestra masa. Cuando hacemos esto, descubrimos que a cada humano nos tocaría un volumen de unos 5 litros de agua dulce al día. Vamos, no tenemos ni para empezar. Porque, ¿sabes cuánta agua gastamos de promedio los humanos? Unos 3.000 litros por persona y día de promedio global. En España aproximadamente el doble, para que se note que vivimos en el primer mundo, ¿no? Y tú me dirás con pleno convencimiento, ni hablar, yo no gasto 3.000 litros de agua al día. La ducha de 4 minutos, el inodoro, el lavabo, el friegue, una lavadora, regar las plantas, más lo que bebo serán... Yo te lo digo, depende de la fuente de información, pero según el Instituto Nacional de Estadística, un promedio de 133 litros por persona y día en España en 2020. Efectivamente, eso está muy lejos de los 3.000 litros que decíamos antes, pero es que esos 3.000 litros no se refieren al volumen que sale por los grifos de nuestra casa, sino a toda el agua que consumimos los humanos dividida por el número de humanos. Dicho de otra forma, en esos 3.000 litros se cuenta el agua que regó durante días y días la lechuga de mi ensalada, se cuenta el agua de la piscina en la que nado o el agua que se empleó durante la fabricación de mis vaqueros. ¿Que si hace falta agua para fabricar unos vaqueros? 8.000 litros, que incluyen el cultivo del algodón y los procesos de manufactura, que además dan lugar a aguas contaminadas, especialmente en países sin regulación medioambiental. Esto es lo que se conoce como huella hídrica, que es un indicador del uso de agua dulce total, tanto directo como indirecto, por parte de un consumidor o productor. Es un concepto que se introdujo en 2002 por parte del profesor Arjen Hoekstra del Institute for Water Education de la UNESCO IHE y es la mejor herramienta que tenemos para entender por qué tenemos problemas con el agua y cómo solucionarlos. Tenemos problemas con el agua porque consumimos muchísima y cada vez más, y porque lo hacemos de forma descuidada e ineficiente. En el desarrollista siglo XX la solución era hacer trasvases de donde sobra el agua a donde falta, y perforar pozos. Pero los acuíferos están ya demasiado sobreexplotados y cada vez llueve de forma menos sistemática en las cabeceras de las cuencas de nuestros ríos. 3/4 partes de la península ibérica se encuentran en riesgo de desertificación. De modo que tendremos que recordar aquella frase lapidaria que dicen en mi pueblo, en Almansa:
mezcla de sabiduría y sorna. De donde no hay no se puede sacar. De modo que, aunque aún quede algo de agua que rebañar en los acuíferos, haremos bien en implementar ya las que serán las políticas ineludibles en el siglo XXI en lo que respecta al agua. Regeneración, desalinización y racionalización de su uso. Y esto no va de ideologías, va de supervivencia. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de nuestra situación y pensar los aspectos mejorables de nuestros usos del agua. Por ejemplo, de los 9 millones de metros cúbicos de agua que gastamos al año los humanos, solo un 10% se gasta en el consumo doméstico, un 20% aproximadamente en usos industriales y un 70% en agricultura y ganadería. Ojo, esto no quiere decir que nuestra lucha por reducir la ducha a 4 minutos sea inútil, y yo sigo defendiendo el lavado de dientes con el grifo cerrado. Pero lo que esos porcentajes nos dicen es que esas medidas individuales no son suficientes para paliar nuestra escasez de agua. Necesitamos políticas racionales y acciones colectivas. Para definirlas tenemos que dejar de pensar en el agua como un recurso ilimitado y considerarlo como un bien escaso, y después actuar en consecuencia a todos los niveles. La regeneración de aguas residuales, por ejemplo, es una de las mayores asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Nuestras aguas residuales, la de las alcantarillas, se tratan en plantas depuradoras justo lo suficiente como para devolverlas a ríos y mares. Y gracias, porque antiguamente no había ni depuradoras. Pero con un tratamiento de purificación adicional, el agua depurada se puede convertir en agua regenerada, que aunque todavía no sea apta para el consumo humano, sí se puede utilizar para el riego y para ciertos usos industriales. Pero ¿sabes qué porcentaje de las aguas depuradas se tratan para convertirlas en aguas regeneradas en España? Tan solo un 10%. La paradoja es que podemos presumir de que nuestro país es el líder europeo en regeneración de agua y que ocupa la 5ª posición a nivel mundial en capacidad de regeneración instalada. Y aún así, resulta que en promedio solo regeneramos el 10,72% de las aguas que llegan a las depuradoras. Eso según la Fundación Aquae. Así que hay mucho trecho para mejorar. La desalación o desalinización es otro gran eje en el que debemos seguir mejorando. Poder convertir el agua de mar o las aguas salobres en agua apta para el consumo humano es todo un logro. Se consigue predominantemente con una tecnología que se conoce como ósmosis inversa, que requiere la aplicación de presión y un gasto de energía relativamente elevado. Se podría concluir que es una tecnología relativamente cara, pero eso se debe en gran parte a que el precio que pagamos por el agua es muy bajo en relación al gran valor que tiene. De nuevo, en este tema España se encuentra entre los países con mayor capacidad de desalación del mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos. Aún así, la desalación aporta solo en torno a un 10% del consumo de agua en España. Sus detractores critican que el coste del agua desalada es demasiado elevado. A ver, supongo que sí, que sigue siendo más barato hurtar el agua de los acuíferos con pozos ilegales. Y es que contra la falta de ética y contra la corrupción es muy difícil competir. La desalación también recibe críticas por parte de ecologistas que denuncian daños a los ecosistemas marinos por los vertidos directos en zonas costeras de la salmuera, que es un producto secundario del proceso. ¡Ay, quien fuera sardina o delfín! Los mamíferos marinos también han evolucionado para eliminar parte de la sal del agua de mar que beben. ¿No sería estupendo inspirarnos en ellos para aprender cómo hacerlo sin un gasto enorme de energía y sin contaminar? ¿Qué membranas tienen en los riñones los delfines? El conocimiento y la investigación bioinspirada siempre podrían contribuir a resolver nuestros problemas con el agua. Pero hay otro gran eje estratégico que hemos dejado para el final, pero que es tan importante o más que los dos anteriores: la racionalización del uso del agua. Pero qué mal la usamos, qué poco la valoramos, nos es vital y la tiramos, la malgastamos, la contaminamos. Un terrible ejemplo. Aunque lo parezca, esta noticia de aquí no es un bulo.
no son fake news. En la ciudad catalana de Badalona hay una fuga de agua potable permanente desde hace 18 años. 180.000 litros de agua potable al día que se pierden debido, según la Agencia Catalana del Agua, a la dificultad técnica y la envergadura económica de la reparación. Vamos a ver. Supongo que esa fuga será una de las grandes contribuciones a la pérdida del 25% del agua potable en Cataluña. Y no es un caso aislado, lamentablemente. Aquí tenemos una clasificación del año 2016 de ciudades ordenadas por su porcentaje de agua perdida, sea por ineficiencia, por fugas, desperdicio o corrupción. Ciudad de México lidera la lista con un 44% de pérdidas, seguida de Nápoles y Glasgow con un 37%. Pero no hay problema, volverá a llover y podremos volver a desperdiciarla, ¿no? Al fin y al cabo, la cantidad de agua dulce en nuestro planeta es la misma desde hace milenios, gracias a ese maravilloso ciclo del agua que estudiamos en los colegios, ¿no? Pues parece que no, porque cada vez tenemos menos agua potable a nuestro alcance. La sobreexplotación y la contaminación están detrás de esta merma. Pongamos dos ejemplos, dos mares interiores, el Mar Muerto, que está cada vez más muerto, y el Mar de Aral, que ya no existe. En el caso de este último, una combinación de trasvases para riegos y guerras del agua han acabado secándolo prácticamente en su totalidad. Y otra misteriosa desaparición, el río Turia, el que supuestamente desemboca en Valencia, que hace ya años que no desemboca, ni en Valencia ni en ningún sitio. Se lo beben las huertas antes de llegar al mar. Islas como Mallorca tienen los acuíferos en muy mal estado por la sobreexplotación y la contaminación. Y aunque en los países europeos hay legislaciones medioambientales que a veces incluso se cumplen, hay en todo el mundo ríos gravemente contaminados por todo tipo de desechos humanos, sobre todo en África, como este de la imagen, y en Asia. Finalmente, además de no contaminarla y de no tirarla, tenemos que mejorar el uso final del agua, mejorar la gestión y hacer un uso más racional del agua. Por ejemplo, hay métodos de riego mucho más eficientes que regar por aspersión a mediodía en regiones áridas de España. Tenemos que cambiar ya. No queremos acabar como en la Jordania de estas imágenes, donde riegan el desierto por aspersión e inundan las terrazas de Amán con depósitos de plástico para llenarlos de agua, esperando al siguiente corte de suministro. El porcentaje de uso del agua en el sector primario seguirá siendo dominante en el futuro, es lógico. Pero la cantidad de agua en términos absolutos que saquemos para el riego de nuestros pantanos y de nuestros acuíferos debería disminuir. Porque la cantidad de agua de nuestros pantanos y de nuestros acuíferos ya no es suficiente para seguir aumentando la producción de regadíos en la España árida. Otro ejemplo de mejora pendiente relacionado con la gestión y el uso racional del agua es la separación de aguas pluviales de las aguas residuales, especialmente en las ciudades. Son aguas muy diferentes, que hoy en día acaban en la misma alcantarilla y que cuando llega el diluvio de turno, diluvios, por cierto, cada vez más frecuentes, dan pie a que las depuradoras no puedan absorber tanta agua y dejen escapar toda la mierda a ríos y mares. Tan difícil es separar las aguas de lluvia de las aguas fecales en una ciudad. En mi casa están separadas y cuando llegan a la calle se mezclan en la única y vieja alcantarilla que recorre el subsuelo de las calles. Sí, es verdad, es muy duro tener que empezar pagando para implantar el riego por goteo o pagar más impuestos para gestionar mejor el agua de las alcantarillas. Del mismo modo que es muy duro empezar pagando paneles solares para después ir ahorrando electricidad durante 20 o 30 años. Por eso es necesario que estas políticas se apoyen en subvenciones con dinero público. A ver si nuestro país ha sido capaz de endeudarse para salvar con 60.000 millones de euros a nuestro sistema bancario. ¿No debería hacer lo mismo para asegurar el suministro sostenible de la energía y el agua que nos mantienen vivos? Pues eso. Hasta pronto.